Bueno, ya para terminar el ejemplo de diseño de un amplificador diferencial, pues vemos el resultado. Aquí es el resumen de todo lo que se hizo en los otros dos videos. Vean, se asumió un transistor de silicio, se eligió de un catálogo, todo realmente no se hizo así, pero asuman que fuimos a un catálogo, se buscó uno adecuado y se eligió uno que tenía una beta de 100, a un voltaje base emisor de 0.7, una HF de 90 y un HIE de 1.3 kilos cuando había una IC de 2 miliamperes. Esto es muy importante. Cada uno de ellos varía dependiendo de la IC. Ningún valor es fijo. Los transistores dependen mucho de la temperatura y la temperatura se mueve internamente por las corrientes que lo atraviesan. Entonces esto es muy importante. Inclusive hay otras condiciones. A una cierta temperatura que lo circunda. Entonces los fabricantes de los transistores y de cualquier dispositivo electrónico nos van a indicar las condiciones bajo las que ellos indican que ocurre esto. Puede ser la temperatura también, de hecho nos indican gráficas donde hay diferentes temperaturas, una temperatura ambiente, una temperatura alta, bueno, me refiero a ambiente a la promedio a nivel mundial, una temperatura alta, una temperatura baja, y también puede haberse hecho esas pruebas a cierta frecuencia, o sea, checar todas esas características colocando una señal que se está moviendo. Entonces, todos esos datos los indica el fabricante del transistor o del componente electrónico. Vale, consideramos eso para nuestro análisis y nos dio estos valores. Las condiciones del diseño implicaban usar dos fuentes diferentes. Casi nunca se hace así. Casi siempre son fuentes simétricas. No importa, puede haber sido más o menos 12. Inclusive pudimos haber considerado los 9 aquí arriba y los menos 12 aquí abajo. Y lo mismo se hubiera podido hacer. Y bueno, nos dio para obtener la ganancia. El problema nos exigía una ganancia diferencial desbalanceada de 30. Y encontramos pues esto, ¿no? Estas resistencias, quitamos las resistencias de base o las pusimos en cero. Encontramos esta resistencia de emisor y el resultado, sustituyendo los datos, son 29.97. ¿Por qué la diferencia? Pues el redondeo que hicimos aquí tanto en el HIE que calculamos como en la resistencia de colector. Pero en realidad pues solo es ese redondeo, fue esa diferencia. También nos pidió que el CMRR estuviera arriba de 100. Y bueno, pues aquí podemos observar que nos dio un CMRR de 144. Entonces estamos cumpliendo con esas dos condiciones, que fueron en realidad las únicas dos condiciones, los únicos dos requisitos del diseño junto con las fuentes de voltaje. No hubo más condiciones. Vean, estoy utilizando aquí otro término. En los fabricantes de amplificadores, el CMRR no lo indican con un número adimensional, sino utilizan los decibeles como unidad. Tiene una ventaja, o sea, en vez de, hay diferenciales que tienen valores muy altos, extremadamente altos, entonces es un número muy grande, muy largo, entonces se utilizan los logaritmos. Esta es una ganancia entre una ganancia, entonces recordarán esto de sus cursos, yo creo que de circuitos eléctricos, posiblemente. Una manera de representar una ganancia en decibeles es pasarlo a decibeles y se pasa poniendo la ganancia y multiplicándolo por 20, ¿no? Entonces aquí lo tienen. Este amplificador es equivalente a esto, un CMRR mayor o igual a 100, bueno, nos dio un CMRR de 43. Si hubiéramos tenido el dato en decibeles, como típicamente hubiera sido el dato del diseño, pues hubieran sido 20 veces el logaritmo de 100 y hubieran sido 40 decibeles. Obtuvimos uno de 43 decibeles. Entonces, esta es la manera más común de indicar el valor del factor de rechazo de modo común. Ahora, hay algo importante a considerar. Cuando uno va a hacerlo físico, y me refiero a hacerlo físico
con componentes discretos, o sea, componentes que uno compra en una electrónica o consigue en una electrónica, pues no se encuentra cualquier valor, o sea, no vamos a encontrar una resistencia de 866 ohms, a menos que sea un potenciómetro o que armemos un grupo de resistencias en serie o en paralelo o serie paralelo para obtener el valor preciso. No vamos a hacer eso, no es conveniente hacer eso. ¿Qué se debe de hacer? Pues simplemente conseguir un valor comercial cercano. Por ejemplo, aquí en el caso de los 866 ohms, si no mal recuerdo, un valor comercial sería una resistencia de 800. Pues sí hay 860 ohms. Está muy cercana, bastante cercana. Acá, la de 2.054 kiloohms. Hay comercialmente de 2 kiloohms, pero digamos que ese valor. Los fabricantes de resistencias ya hacen todo tipo de valores. O sea, pueden ser hasta de alta precisión. Voy a dejar eso a un lado, ¿no? De que un fabricante ya pueda hacer cualquier valor prácticamente. El que un, un fabricante le pida al proveedor y el proveedor simplemente, pues te puedo hacer todas las que quieras del valor que tú desees con una precisión del 0.001%, si así lo deseas, con el precio que eso implique, ¿no? Pero quitemos eso, hagámoslo a un lado. ¿Qué podemos hacer nosotros como estudiantes de electrónica? Pues ir a una electrónica y buscar un número cercano, un valor cercano. En este caso serían 860 ohms, es bastante cercano, una diferencia muy, muy pequeña. Y aquí voy a considerar si venden ya resistencias de 2 kilos, pero no era común. Hace algunos años la resistencia aquí era de 2.2 kilos, era lo más cercano, arriba y abajo me parece que era de 1.9 kilos. Hubieran sido las cercanas. Arriba, abajo uno diría, pues 1.9 kilos. Sin embargo, inclusive algunas electrónicas no era un valor común y no estoy seguro si era 1.9, tal vez es 1.8. Ya no recuerdo bien los valores comerciales, ¿no? Porque sí, son valores que eran desde los años 40, eran los valores que digamos que estaban cerca, había espacios entre esos valores para que la mayoría de los diseños que se hicieran pues estuvieran cercanos. Entonces tal vez me estoy equivocando y era 1.8 el valor creo que sí, era 1.8 el valor más cercano. Voy a pensar esto, ¿qué tal que no lo encontramos si tenemos el de 2.2 kilómetros? Y uno diría, pues ya está bastante alejado. Bueno, pues sí, ¿qué implicaría? Que todo va a cambiar. Uno diría, pues es sencillo obtenerlo. En vez de 866 pongo 860. Entonces lo pongo aquí 860 y listo. Donde aparezca 866, quito el 866 y pongo 860. Y en todos lados lo pongo 860, 860. Y luego en RE, donde encuentre 2.054, que es en este caso, en vez de eso pongo 2.2 kilómetros, porque es lo que voy a usar de manera comercial. Y bueno, y efectivamente está bien, pero antes de haber hecho eso y ver qué cambios tuvo, se tuvo que haber hecho este análisis. Este análisis es muy relevante. Al cambiar las resistencias, las corrientes y los voltajes cambiaron. ¿Sí? Esto se va a mover. Estas corrientes y voltajes van a cambiar. No es que vayamos a diseñar, simplemente estamos usando valores comerciales en nuestro diseño. Al poner valores comerciales en nuestro diseño, las corrientes se van a mover. ¿Qué implicaría? Que si yo voy a cambiar esto por valores comerciales, bueno, pues entonces estos ya no existen. Estos voltajes ya los desconozco, porque ya se movieron. Este voltaje también, esta corriente también, esta corriente también, esta corriente ya es otra. Este ya no va a ser esta resistencia. Dije que voy a usar una de 2.2. Este voltaje se va a mover. Entonces, digamos que todos los voltajes y corrientes se movieron.
Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues ahora es un problema de análisis, no de diseño, sino de análisis. Ya tengo las resistencias. Tengo las resistencias y necesito, eso sí, partir de un punto. Decir, bueno, pues este transistor voy a asumir que no se movió tanto y entonces estoy aproximadamente por aquí en los 2 mA y entonces todas estas características pues, voy a asumir que sí, las sigo teniendo. En este caso todo partió de esto, de la beta de 100. Entonces voy a asumir que sigo teniendo una beta de 100. Si es así, pues vean, estoy formando una malla. Recuerdan que esto en la polarización, aquí hay una fuente a tierra, este punto va a tierra, y entonces creé una malla. Si aquí se quedan, voy a asumir eso también, que aquí se está quedando punto 7, que saben que es bastante certero, ¿no? Aunque se mueva la corriente aquí, el voltaje es aproximadamente el mismo. Entonces, si fuera ese caso, entonces tendría yo aquí 9 volts, porque es así, es una fuente de que yo voy a ajustar, o es una batería que está ajustada a ese valor, esos 9 volts, menos la caída de punto 7, aquí hay una malla, menos la caída de punto 7, me da como resultado un voltaje en esta resistencia de 8.3. Y si la resistencia que va allí es de 2.2 kilos, entonces la corriente que está atravesando esa resistencia es de 1.7148 miliamperes. Vean que cambió bastante. De hecho, cambió demasiado. A ver, si me equivoqué en algo, 9 menos 0.7 son 8.3 aquí. Y sí, entre 2.2 kilos. No, ya la regué. Es una corriente de 3.7727 miliamperes. Esa corriente viene de dos ramas que son simétricas, entonces entre 2 y aquí hay 1.8863 miliamperes. Si la beta es de 100, y lo mismo por acá, si la beta es de 100, entonces entre 101 significa que la corriente de base es de 18.67 microamperes multiplicada por la beta que es de 100 implica que aquí hay una corriente de 1.8676 miliamperes. Y si la resistencia es de 860 ohms por 860 ohms, el voltaje MRC es de 1.606 volts. Y por lo tanto el voltaje colector emisor, si aquí este voltaje más 8.3, entre estos dos componentes hay 9.9 volts. Y hay una malla donde hay dos fuentes, más 12 menos 9 son 21 volts. Quiere decir que en el colector emisor del transistor se quedan 11.09 volts. Entonces se movieron. Ahora estoy haciendo un análisis del circuito. Si a muchos pensarían, pero yo cuando propuse, yo quería aquí 2 miliamperes y ya no hay 2 miliamperes, hay 1.86. Bueno, fue tu propuesta. ¿Qué tal que cambias y dices, no, sí, quería eso, 1.86 miliamperes, es mi propuesta como diseñador? Solo que hasta ahorita lo sé, digámoslo de esa manera. Todo va a estar bien, se va a funcionar. ¿Qué habría más cambiar? Bueno, pues en vez de 860, pues digo, en vez de 866, pues son 860. La beta de 9. Antes de que lo olvide, vean, si mi corriente es de 1.86 miliamperes, no son 2. Y por lo tanto no va a ser esto. Tendría que ir a la hoja de especificación del transistor y volver a revisar estas características a 1.86 miliamperes. Y seguramente la beta ya no es esa misma. Va a estar muy cercana porque tampoco se alejó mucho. Si se dan cuenta es un problema de un método numérico. O sea, una vez que ya encuentro una beta nueva, la vuelvo a poner aquí y el resultado es otra corriente.
y por lo tanto es otra beta. Y la vuelvo a poner aquí, vuelvo a analizar y es otra corriente. Lo que haría, hagan de cuenta que esta es la corriente real que va a haber. Yo empecé en un punto y encuentro el valor de corriente. Y esa corriente me da otro análisis y entonces voy a estar haciendo esto hasta acercarme al valor exacto, al valor en el que se crea una corriente que produce una beta en particular que crea esa misma corriente. Eso es lo que hace ese método, es un método numérico, es lo que hacen los simuladores. Un algoritmo que pues hace que todo cuadre, ¿no? Dentro de ese conocimiento de los circuitos, de cómo funciona un circuito eléctrico. Aquí no es para tanto, no vamos a hacer para eso están los simuladores, nos ayudan mucho para, para conocer previamente qué debería de salir cuando armemos un circuito, esperando que no nos alejemos mucho de lo que hicimos teóricamente a eso físico. Bueno, entonces vean, si cambiamos aquí 860 ohms, la beta voy a asumir que pues dio lo mismo, la HF es de 90, el HI entonces voy a asumir que es igual, 1.3 kilo ohms. ¿Cuánto habrá de cambiar esa ganancia de voltaje diferencial? Pues serían 860 por 90 entre 1.3 kilos y eso es entre 2 y nos da 29.76. 29, o sea, en vez de tener 29.97, voy a usar otro color mejor. En vez de ser 29.97 serían 29.70 y casi 77. Bastante cercano. Cuando se nos da en toda la ingeniería, no hay nada exacto que vayamos a obtener. Todo tiene una tolerancia. Inclusive ustedes lo conocen, las resistencias tienen tolerancia. 860 ohms más menos 20%, o más menos 10%, o más menos 5%. Se podría inclusive poner aquí y hacer un análisis de errores. Y además hay algo por el que no es tan relevante esto. Aquí, cuando uno consigue un transistor y vemos la hoja de especificación y dice a 2 miliamperes va a haber esto, pues no es cierto. Los fabricantes lo que nos están dando es lo típico, lo que seguramente estadísticamente es más probable que ocurra. Pero pues es una campana de Gauss. La parte más alta de esa campana dice, pues bajo estas condiciones, ese punto más alto son estos datos. Pero ¿va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Realmente hay mucha incertidumbre en la electrónica analógica, porque ocupamos estos datos con precisión y resulta que solo es un dato estadístico. Entonces, ¿para qué molestarnos en tener valores de resistencias exactas, esperando tener el valor exactamente de 30, si a final de cuentas las características de los transistores no van a ser precisas? Y entonces no tiene mucho sentido. Entonces, valores comerciales cercanos, con eso será suficiente. Pero eso sí, hacer un análisis y ver que no nos alejemos mucho. Los talleres y las prácticas que tendrán que hacer tienen también tolerancias. Dice más, menos, por ejemplo, 10%. Entonces tendrán que diseñar su circuito, analizar, usar valores comerciales, analizar ese circuito y volver a recalcular y ver que ese nuevo valor que les dé pues está dentro de la tolerancia. Y así lo mismo para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí va a ser los videos para un diseño de ejemplo.